Muy buenas noches, querida audiencia. Estamos de nuevo aquí en Mirando Lejos. Y hoy queríamos hacer, antes de empezar nuestra entrevista con el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Santiago Peña, queríamos reflexionar sobre algo que es de fundamental importancia, que tiene que ver con qué vamos a hacer con el Paraguay en el futuro, el próximo presidente de la República. Cómo el próximo presidente de la República transforma su legitimidad de origen en legitimidad de resultados. ¿Qué quiero decir? Nosotros desde 1989, o si queremos desde 1993 o de 1996 quizás, con nuevos padrones electorales, hemos inaugurado lo que se llama la democracia electoral. Y hemos estado verdaderamente constreñidos permanentemente por las contiendas electorales, que es de fundamental importancia, por eso le otorga al que ejerce el poder la legitimidad de origen. Pero todavía no hemos tenido la posibilidad de implementar procesos de modernización que verdaderamente nos permitan acceder a lo que creo que todos los paraguayos queremos: una sociedad igual para cada uno de nosotros y libre para todos. Hemos sido capaces de votar, hemos sido capaces de elegir, sí, porque la gente ha elegido al candidato de su preferencia. No es que el paraguayo vota, el que se va, ejerce el sufragio, vota al candidato de su preferencia. Si está estimulado por una cuestión económica, ya es problema de él y de su conciencia. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que el próximo presidente pueda implementar la modernización? El Paraguay se está modernizando. El Paraguay de 1989 no es el Paraguay de la actualidad. En el 89 el presupuesto general de gasto de la nación abarcaba la cifra de 200 millones de dólares. Hoy estamos hablando de más de 13.000 millones de dólares. Y el Paraguay tiene problemas serios. El Paraguay no ha podido todavía encaminar una política de reforma del Estado. Pero no es una política de reforma del Estado que se simplifique en el esquema Estado versus mercado o sociedad versus Estado. No, un Estado que sea capaz de tener una visión estratégica en el diseño de las políticas públicas. Un Estado que sea capaz, una clase política, una gobernanza que sea capaz de anticipar las necesidades del proceso político. Un estadista no gobierna para las urnas. Un estadista gobierna para anticipar las necesidades que va a tener su país de aquí a 50 años. El próximo presidente va a tener que modernizar el Estado. Nosotros no podemos seguir con un Estado en el cual el Poder Judicial responda a cualquier mandato, no solamente al mandato de los políticos. Es mentira eso. También hay crisis interna dentro de la Corte Suprema de Justicia por el cuoteo político que los mismos miembros de la Corte realizan entre ellos. Entre ellos mismos usufructúan y se distribuyen el poder. Tenemos el caso de Bajac, tenemos el caso emblemático de Antonio Frentes, del abuso del derecho, del abuso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Hay que modificar el Poder Judicial. Hay que modificar el Estado, hay que resolver el problema de la caja fiscal. Tenemos que tener técnicos en los lugares donde tienen que haber técnicos y no operadores políticos. Tenemos que tener un Estado que no sea adiposo, sino un Estado que tenga una musculatura que nos permita enfrentar, por ejemplo, la pandemia. La pandemia desnudó el sistema sanitario paraguayo, las deficiencias del sistema sanitario paraguayo. La educación, nuestro Ministerio de Educación demuestra que la educación paraguaya no es apta para que el joven paraguayo, cuando termine su estudio, sea un buen ciudadano, sea un buen consumidor y sea un buen trabajador, sea mano de obra calificada. Nosotros tenemos que renegociar no solamente el anexo C de Itaipú, sino todo el Tratado de Itaipú. Y para eso va de la mano del fortalecimiento de la ANDE y de un sistema que pueda energizar toda la economía paraguaya. El consumo de energía eléctrica o el consumo de cualquier tipo de energía solar, eólica, lo que sea, supone una política de inclusión social. Quien consume energía
mejora su nivel de vida. Por eso sostengo que el tiempo es la luz de los desengaños. El tiempo es la luz de los desengaños. Tenemos más de 30 años de democracia electoralista, pero no democracia que haya demostrado liderazgos, un parlamento prestigioso, un poder judicial independiente y un presidente de la República que empiece con la legitimidad de origen y termine siendo celebrado por la mayoría de la ciudadanía como un presidente que ha hecho algo por el país. Estamos verdaderamente en una situación de crisis. La gobernabilidad está en crisis. Hemos, lastimosamente, en pos de una suerte de democratitis, de sufrir democratitis, hemos hecho leyes, hemos hecho una ingeniería electoral que, lejos de facilitar la gobernabilidad del sistema o facilitar la tarea de gobernar el país, va a significar un entretejido de naderías. La relación Parlamento-Poder Ejecutivo ha entretejido naderías. ¿Qué quiere decir? Nada favorable para el pueblo paraguayo. No hemos podido avanzar. Por eso es que vamos a necesitar liderazgo firme, no solamente en la legitimación de origen, sino por sobre todas las cosas en poder desprestigiar la política. Nosotros estamos en una situación en donde los políticos paraguayos, el presidente paraguayo, el parlamento paraguayo, tiene privilegios. El político paraguayo representa un sector social privilegiado, pero no tiene lo que es atributo inherente a la política, que es capacidad de ejercer el poder. Eso es lo grave. Por eso hoy vamos a hablar con el candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado, el partido que más veces ha vencido en todas las elecciones desde que se inauguró la democracia en el Paraguay. ¿Puede o no puede ser Santiago Peña presidente de la República? Eso dependerá del elector paraguayo, de la electora paraguaya. Volvemos por la pausa. Muy buenas noches, querida audiencia. Como habíamos anunciado, estamos de nuevo por primera vez con Santi Peña. No va a ser la primera vez que yo le hago una entrevista. Le hice entrevistas radiales, pero no entrevistas televisivas. Santi es candidato a la presidencia por la ANR. Santi, te digo Santi, Santiago... Santi, Carlos, por favor. Santi, hay cosas que te tengo que preguntar. Se dicen cosas de vos, muchos dicen es el que tiene el mejor perfil técnico, y otros dicen, sí, bueno, es el que tiene el mejor perfil técnico, pero está a la sombra de Horacio Cartes. La primera pregunta que te quiero hacer, después vamos a ir a lo técnico, a lo que vos podrías hacer como gestión pública. ¿Cómo le decías a la gente? Porque hay experiencias, bueno, en Argentina algunos dicen, la que tiene el poder es Cristina. En la época de Uribe, Iván Duque, el que tenía el poder es Uribe. En la época Cámpora Perón, en Argentina, el que tenía el poder era Perón. Entonces estas fórmulas siempre son fórmulas híbridas que no terminan, digamos, satisfaciendo al elector que votó esa fórmula. La pregunta que te hago es, ¿hay una relación de dependencia? ¿Hay una relación de subordinamiento? ¿Tu liderazgo, un liderazgo que se ha emancipado? Y en segundo lugar, ¿cómo te ha afectado la actitud de la embajada americana en tu campaña electoral? A ver, yo tengo un lazo de afecto con Horacio. Un lazo de afecto, un lazo de respeto, un lazo de gratitud, ¿verdad? De una persona que creyó en un joven de 36 años para ser ministro de Hacienda sin conocerlo. Un aprecio por alguien que me dio la posibilidad de poder ser candidato, ¿verdad? Porque en algún momento alguien te tiene que dar la posibilidad. Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser un espacio político que te confía la posibilidad. Es un acto de confianza y después uno tiene que ganarse. Me acuerdo en la primera conversación que tuve con Horacio, me decía, Santi, hay 5 candidatos y podemos elegir cualquiera de los 5 y finalmente quienes vamos a tomar la decisión te vamos a dar nuestro voto, pero esa persona tiene que ganarse el cariño y el afecto de la gente. ¿Te animás a salir a recorrer? Yo no tenía ni una experiencia partidaria.
Y asumí el compromiso y a partir de ese momento se convirtió en mi responsabilidad. Ciertamente el resultado electoral no fue de una victoria, pero fueron 564.000 colorados que votaron a un joven sin experiencia en el 2017. En 2017. Y a partir de ese momento yo sabía que lejos de haber recibido una derrota era una gran oportunidad de poder construir una carrera, un itinerario político. Y así lo vine haciendo a lo largo de los últimos años. Y en este segundo intento se da ya una validación popular. Entonces yo hoy ya no soy más candidato de un movimiento, soy el candidato del Partido Colorado, por mandato popular, mayoría del partido. Y eso genera una enorme responsabilidad. Ciertamente yo tengo que enfrentar constantemente y no tengo ningún empacho en aclarar las veces que tenga, ¿verdad? Sobre mi candidatura no pesan cuestionamientos sobre la formación. Creo que me siento un privilegiado haberme tenido la posibilidad de formar en materia de política pública, la experiencia que tuve como director del Banco Central, ministro de Hacienda. Entonces creo que argumentar sobre esos dos elementos no tiene sentido y eso lo que deja es, Santiago es el secretario de Santiago y es realmente probablemente el mejor de los cuestionamientos, ¿verdad? Porque estos son cuestionamientos que caen con el correr del tiempo. Yo no tengo ninguna duda que con el correr del tiempo hay cada vez menos gente que cree que Santiago no es autónomo, que Santiago no tiene la capacidad de poder decidir, que Santiago va a delegar los dos elementos más importantes de cualquier líder y quien ostenta la presidencia de la República, que son las decisiones y la pluma. Creo que son dos elementos que yo no estoy en condiciones de delegar. O sea, digamos, vos te sentís con toda la capacidad humana, psicológica, emocional, decir, el presidente va a ser Santiago Peña. Va a haber una coincidencia entre el poder real y el poder formal en la figura de Santiago Peña. No tengo ninguna duda. No va a haber sombras, no va a haber, digamos, el poder no se va... No tengo ninguna duda, pero aclarando, y vos, Carlos, tenés muchísima experiencia política, en el diseño constitucional del Paraguay, el presidente de la República no tiene el poder total. Claro. De hecho, es una constitución que se escribió a la luz de la dictadura de Stroessner y entonces le dio más peso a otros poderes. Y eso requiere que la cabeza del Poder Ejecutivo tenga la capacidad de articular con otros poderes del Estado y articular, en mi caso, dentro de un partido tan grande como el Partido Colorado, donde yo anhelo y estoy trabajando para ganar, uno, por más del 50% de los votos y número dos, tener mayoría en ambas cámaras del Congreso. Espera un momento. Acabas de tirar un anuncio publicitario que pega muy fuerte. ¿Vos pensás que podés ganar por el 50%? Mi objetivo es ganar por más del 50%. O sea, ¿querés repetir un poco aquello de Cubas Argaña que llegaron, creo, a 54? No sé, en el resultado. En el resultado. Pero no en el modelo. O sea, yo no me siento identificado con ese modelo. En términos electorales, ¿vos pensás que el Partido Colorado está en condiciones de llegar al 50%? Creo que mi candidatura, con la base, el piso que da el Partido Colorado, más la posibilidad de llegar a segmentos extrapartidarios, me va a dar la posibilidad a mí, como candidato del Partido Colorado, de tener más del 50%. Y la razón de esto, Carlos, es la siguiente. En el Paraguay no hay segunda vuelta. Y esta ha sido siempre una materia de discusión. Y yo quiero dejar en claro que aunque hubiera una segunda vuelta, yo ganaría con más del 50% de los votos. Decime una cosa, ¿también pensás que ese 50% ese voto va a coincidir con el Parlamento? ¿Vos pensás que Yo creo que le va a estirar. Yo creo que cuanto más adhesión genera la chapa presidencial, esto estira finalmente. Y es interesante, si vos hiciste el ejercicio ya de la votación, hay un simulador de la justicia electoral. En los formatos anteriores te aparecía la cara del candidato en los cargos plurinominales. Hoy te aparece solamente la lista. Entonces yo creo que en la medida que los candidatos de la lista 1, Santiago Peña y Pedro Aliana, tengan una mayor adhesión popular, esto va a repercutir positivamente en los cargos de diputados y senadores. Pero para la gobernanza del país, la gobernabilidad del país, vos como presidente de la República, el principal problema que tuvo Juan Carlos Guamossi, Andrés Rodríguez tuvo en el Partido Colorado, dividido.
Guasmosi en el Partido Colorado puede hacer el famoso pacto de gobernabilidad con sectores de la oposición para construir la democracia en Paraguay. Yo creo que fue una expresión de racionalidad política. Después tuvimos el problema con, o sea, Lucho González gobernaba en una suerte de pluripartidismo. Nicanor Duarte Fruto tuvo que negociar con un sector de la oposición. Horacio Cartes lo hizo lo mismo y Mario Abdo Benítez lo está haciendo lo mismo. El dolor de cabeza, el dolor de muela de un presidente colorado es una facción parlamentaria. Entonces, ¿cómo va a resolver ese tema interno? Y te cuento, Carlos, porque es interesante, porque hoy ya lo estamos practicando. Terminadas las elecciones internas, y mira, yo creo que lastimosamente por toda esta confrontación política extrapartidaria, no se le da la relevancia que tuvo la interna partidaria dentro del Partido Colorado. Tremenda, una participación importantísima, dobla la participación de la concertación, que da padrón abierto sobre un padrón nacional. Sin embargo, nosotros llevamos el doble de los votos y unas elecciones que no fueron cuestionadas. Nadie cuestionó absolutamente nada. En Cazapá, la gobernación se definió por 148 votos. Hubo alguna protesta, 140 votos para definir un cargo de gobernador, y finalmente se definió y ya los dos candidatos del ganador, pero están trabajando juntos. En la concertación, la mitad de los votos, denuncias de carga de votos, adulteración de actas, o sea, realmente plagado de irregularidades. Entonces, y este forma parte del músculo democrático que tiene el Partido Colorado y que le permite hoy mirar hacia adelante. Entonces, nosotros hoy tenemos un trabajo al interior del Partido Colorado tremendo, y yo destaco el rol que ha tenido Arnoldo Vince en este sentido. 3 meses de campaña, 500.000 votos, realmente un campañón. Y les planteo yo que esta etapa, que este trabajo de la lista 1, sea el cimiento de un trabajo que lo podemos construir los próximos 5 años. ¿Quiere decir que Vince puede ser tu ministro? Vince puede ser y va a ser un actor importante. Él es líder de un movimiento como lo de Fuerza Republicana. Y en esto... ¿El liderazgo recae en él o en Marito? Yo entiendo que es sobre los votos los ganó, los llevó él. Él tuvo más votos que Mario Abdo, ¿no sabes eso? Entonces creo que él claramente, y él no es una figura, o sea, yo era una figura mucho más nueva que él en el 2017 cuando perdí contra Mario Abdo. O sea, él ya había sido candidato a presidente en el 2012 contra Horacio, ya fue senador electo, fue ministro de todos estos años y candidato. Así que yo no tengo ninguna duda que tiene las condiciones. A mí me está tocando hacer política con él por primera vez. Y yo lo digo públicamente y se lo digo en privado, que encuentro demasiadas coincidencias en la posibilidad de construir. Eso no quiere decir que tengamos que tener la misma opinión en todos los temas. O sea, yo valoro que podamos tener nuestras diferencias, pero que dentro de esas diferencias podamos construir juntos. Y eso es lo que yo anhelo. Yo voy a tener una disidencia dentro del Partido Colorado muy importante. Probablemente va a ser más fuerte que la oposición. Y yo te atendé el número que te voy a tirar. 25 senadores colorados. O sea, sería repetir un poco lo del 98. 25 senadores colorados. Ahora, entonces, yo voy a tener mayoría colorada, pero eso no quiere decir que la mayoría colorada va a actuar al unísono. Yo quiero llevar al ámbito partidario las discusiones de política pública que van a repercutir luego en las decisiones del Parlamento. O sea, tu gabinete va a ser monocolor. Principalmente, y yo encuentro en esto una aplicación, y me parece contradictorio porque acordate, yo era afiliado a otro partido cuando Horacio me permitió a mí ser ministro de Hacienda. Entonces, creo que hay un sentido de identidad. Yo tengo un sentido de identidad con una doctrina colorada republicana, ¿verdad? Y yo no tengo ningún empacho en decir, yo estuve afiliado a otro partido, pero no tuve ningún tipo de participación política, no tuve ningún tipo de identidad política, esa es la realidad. Y yo empiezo a incorporarme en la política partidaria y encuentro la importancia de la militancia. Yo encuentro en ese sentido de identidad y de la causa. Y encuentro también que en 2.600.000 afiliados existen personas con formación en áreas de salud pública, de educación, de infraestructura, de trabajo social, en términos económicos. O sea, no encuentro ninguna razón cómo no poder encontrar entre personas que tienen un mismo sentido de identidad los ámbitos de competencia que requiere el Estado. Yo soy un ejemplo, un político con conocimiento técnico, ¿verdad? Creo que vos tenés de alguna manera ese mismo perfil y yo creo que tenemos que reivindicar, no es los políticos por un lado y los técnicos por otro lado. No se pueden disociar ambas disciplinas. Pero en principio, principalmente colorado tu gabinete. Gente comprometida
con una visión política. El otro día estaba leyendo unas declaraciones tuyas en Folla de San Pablo, donde de alguna manera una velada reivindicación a Stroessner, que creo que es un personaje que hay que analizarlo en el contexto histórico. Yo soy un liberal, como vos sabes, de pensamiento y de afiliación, pero también creo que Stroessner debe ser analizado en un contexto histórico. Pero noté nomás, te preguntó esa velada, digamos, en línea positiva hacia Stroessner para agarrar todo el voto colorado. Hay toda una historia atrás de esto. Mira, es la primera vez que voy a hablar, porque estos días estuvo a full la controversia, ¿verdad? Silvia Colombo, una periodista de Folia de San Pablo, muy controversial, más inclinada un poco hacia la izquierda. Y ella me entrevista a mí en el año 2016, cuando yo era ministro de Hacienda. Y hablamos un poco del contexto histórico, dónde está el Paraguay. Vos sabés que yo soy nieto de un gran escritor paraguayo, soy un apasionado de la historia. ¿Lo conocía tu abuelo? Yo realmente valoro la historia, creo que hay tremendas enseñanzas en la historia de un país, de una sociedad, de una persona, para entender dónde está y hacia dónde puede ir. Entonces, yo le contaba que en ese contexto histórico, que el proceso de valoración de la sociedad paraguaya sobre la estabilidad macroeconómica en gran parte fue cimentada durante el gobierno de Stroessner, dado que él mantuvo durante 35 años al mismo presidente del Banco Central, César Romeo Acosta, y al mismo ministro de Hacienda, el general Barrientos. Entonces no podemos negar que atrás de la estabilidad, en un momento donde América Latina estaba en una turbulencia económica, Paraguay era un país estable y estaba dado por ese pacto, acuerdo político, que él entendía que esas dos instituciones tenían que mantener a las dos personas y tenían que ser dos personas prudentes y responsables. Ahora, eso no quita que en materia de derechos humanos fue un desastre, pero era esa análisis. Entonces, Silvia, en esta entrevista, me dice, vos alguna vez me habías dicho esto, ¿verdad? Y ahí entramos, entre que ella me pregunta en portugués, yo le hablo en español, ella escribe en portugués y ahí cada uno puede interpretar, ¿verdad? Pero esto es un evento, es un análisis objetivo sobre una visión de la construcción macroeconómica del Paraguay, sobre lo que significó ese periodo de 35 años. Significativamente corrupto de Horacio Cartes, presidente electo de la ANR democráticamente, Hugo Velázquez, también, yo voté en contra de Hugo Velázquez, pero es presidente en ejercicio. Ahora presidente en ejercicio, electo. ¿Te afectó en la campaña? ¿Vos sentiste algún ramalazo? Porque fue una intervención fuerte, convengamos que, digamos, vos te candidatabas a la presidencia, Horacio se candidataba a la presidencia de la Junta de Gobierno, y bueno, el ramalazo, es decir, significativamente corrupto, no es elegible para la visa, y aparte, digamos, afectarle en todo lo que sea, del punto de vista comercial, personal. Sí, la sanción económica. El embargo económico. La evaluación es que no afectó, y esta es una evaluación objetiva, ¿verdad? Horacio prácticamente sin hacer campaña, porque mira que yo estuve recorriendo el país todo el año pasado, Horacio no hizo campaña, se habrá ido a algunos actos y gana por una diferencia mucho mayor, de 50% más de la diferencia que saqué yo de Vince, ¿verdad? Entonces, siendo que Mario desde el día 1 fue candidato a presidente de la Junta. Horacio desde el mes de junio siempre estuvo en la duda de si iba a ser, si no iba a ser. Fuerza Republicana siempre tuvo un solo candidato. Entonces creo que está claro desde el punto de vista objetivo lo que debemos evaluar, que no tuvo ningún impacto, ¿verdad? Creo que tuvo más un daño en la imagen del país, en la reputación. Obviamente acá hay sanciones económicas tremendas que afectan a paraguayos, a trabajadores, a empresas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hablamos las empresas del Grupo Cartes o las empresas de Horacio Cartes, pero en realidad hay, no sé, 15.000 personas de manera directa y podemos calcular cerca de 50.000 familias de manera indirecta. Entonces, pero electoralmente no. Y yo, cuando vino la sanción en julio, la de la significativamente corrupto, y lo vuelvo a repetir ahora, en realidad no es que no sea importante lo que diga Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser importante una nación como lo es Estados Unidos? Pero lo que le preocupa a la gente no está vinculado a quién tiene visa o quién no tiene visa, quién es más corrupto, quién no es menos corrupto. A la ciudadanía le pregunta, ¿quién me va a ayudar a mí a solucionar mis problemas? ¿Quién me va a ayudar a que haya más plata en mi bolsillo, que haya comida en la mesa, que haya menos inseguridad en las calles? Esas son las preocupaciones. Cuando vos haces una consulta, ¿verdad? O hacer un estudio sociológico de cuáles son las preocupaciones que tiene el paraguayo,
la corrupción, que es importante, pero no es el principal ítem. Es un problema, un flagelo, y probablemente la gente no dimensiona cómo la corrupción impide que no tenga trabajo, no tenga salud y no tenga seguridad. Pues sabemos que es una consecuencia, pero no es hoy lo que influye en el resultado electoral. Bueno, vos que estás recorriendo el país, ¿verdad? En tu condición de candidato, ¿no sentís un resentimiento de muchos paraguayos, muchas paraguayas que dicen estamos hartos, no te comentan eso? O sea, ¿a vos te parece que el partido que gobierna 70 años el país o más, desde el 47, es el partido que puede hacer la reforma que el Paraguay necesita? ¿Vos crees que el Partido Colorado, que siempre fue el partido conservador, de conservar el status quo, vos vas a ser te considerás una figura de interrupción de ese continuismo, de ese status quo, y pensás que podés, digamos, plantear la reforma que el Paraguay necesita, encaminarlo en un proceso de modernización? ¿Tu liderazgo te va a dar para eso? ¿Te va a dejar el Partido Colorado hacer eso? Sí, la respuesta es sí. Yo pienso que puedo ser el mayor cambio político de nuestra generación. No digo la historia del Paraguay porque creo que la historia sería ya demasiado ostentoso, pero creo que puedo representar el mayor cambio político en la historia reciente del Paraguay por la experiencia vivida, por la determinación que tengo. Yo sé perfectamente por qué hago lo que hago, y la presidencia es solamente un paso en mi vida, no va a determinar lo que va a ser mi vida. Yo con 44 años, Carlos, creo que todavía le puedo dar muchísimo al Paraguay, y la presidencia, que es un lugar donde uno puede hacer mucho, pero no es el único lugar donde uno puede colaborar. Entonces, siento que tengo la capacidad, el carácter, la personalidad de poder articular ese juego de interés entre los diferentes actores, porque somos seres humanos, somos actores políticos, el interés es la medida de la acción. Entonces, muchas veces tenemos que movernos del punto A al punto B. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Vos sabés que un gran economista americano que fue ganador del premio Nobel, Richard Thaler, él desarrolló toda una teoría de cómo de la política pública podemos moverle a los ciudadanos a que tomen mejores decisiones, ¿verdad? Y cómo le inducimos de alguna manera a poder tomar esas mejores decisiones. Si llegas a ser presidente, si llegas a ser electo, ¿terminarías el mandato con qué edad? 49. 49. ¿Te tienta la idea de una reelección presidencial? No vía enmienda, que es inconstitucional, te digo, una reelección porque va a tener 49 años. No me gustaría. Todavía va por una maratón a los 49 años. No me gustaría tener que dedicarle parte de los 5 años a un proceso de una constituyente. Creo que no quisiera tener que... ¿Te parece que en paralelo una constituyente te va a consumir toda la energía? Creo que me va a consumir, y creo que nosotros tenemos un espacio para generar grandes cambios y grandes transformaciones. Y en esto, Carlos, quería decir un poco, también contarte, porque vos decías, ¿cómo sentís vos desde un partido colorado que ha estado tanto tiempo? Sin embargo, Carlos, yo de manera objetiva, y puedo demostrar esto, creo que el Partido Colorado ha sido el responsable de los grandes cambios, y en los grandes cambios pasa que tenemos que reconocer que el Paraguay de hoy no es el mismo Paraguay de los 90. El Paraguay ha cambiado muchísimo y las instituciones han cambiado. Y los mayores cambios en estos 30 años se dieron principalmente en gobiernos colorados, y justamente en el gobierno que no fue colorado fue donde se dieron menores cambios institucionales. Entonces yo creo que esta es una demostración. Cuando nosotros hablamos de lo que fue, y vos fuiste protagonista, vos fuiste presidente del Congreso en el 2003, donde se hace un pacto político y se aprueba una serie de reformas, fueron probablemente de las reformas más importantes, pero no se ¿verdad? cumplió. Y eso fue un gobierno colorado. Pero no se cumplió todo. En la racionalización del gasto público. Claro, probablemente no nos dimos cuenta que en el proceso de transformación se generó una bonanza económica y un ingreso y un dinamismo económico. Pero fue un elemento exógeno, la soja, el precio, el commodity. También, en parte, pero no importa. Pero si no se hubiesen hecho esa reforma, no nos hubiésemos beneficiado. Entonces, creímos que lo que era una bonanza era permanente, pero era también transitoria. Y a mí me tocó como ministro de Hacienda en el 2014-2015 el cambio en el escenario externo, y salimos rápidamente a desarrollar nuevos motores. Todo lo que fue el comercio con el Brasil, convertir a Brasil en el mayor inversor extranjero del Paraguay por primera vez en la historia, pasando a Estados Unidos y a España, que había sido históricamente el mayor inversor. Entonces creo que se pueden dar, nosotros tenemos que seguir modernizando el Estado paraguayo, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación. Nosotros lo tenemos que reenfocar al desafío que tenemos hoy. La educación del Paraguay
responde a la reforma que hicimos en los 90, cantidad, cobertura. Hoy tenemos que enfocarnos en la calidad, buenos docentes, buenos colegios y salarios adecuados. Decime, ¿hablas vos solamente con las figuras del Partido Colorado o has tenido algún contacto con otras figuras no coloradas a los efectos, digamos, de ir encaminando tu proyecto? Solamente vos hoy en día te estamos viendo en la Junta de Gobierno con José Alberto Alderete, Nicanor Duarte Fruto, con Arnoldo Vince, con Mario Amplio. Creo que no hablas, pues hiciste unas declaraciones la semana pasada un poco agrias para el presidente de la República, ¿verdad? Con él las relaciones no están, digamos, limadas. Nosotros, a ver, él estableció que le gustaría que toda la comunicación en este tramo de la campaña se canalice a través de Arnaldo Franco, ¿verdad? Arnaldo Franco es jefe de campaña junto con Alderete, entonces ellos son los que están coordinando. Pero no, el mensaje es un mensaje nacional, el mensaje es un mensaje a todos los paraguayos. Claramente el piso que da el Partido Colorado, el piso son los 1.200.000 colorados que votaron en las internas, ese es un piso, y el techo son 4.800.000 paraguayos habilitados para votar. Entonces, en ese proceso, y si nosotros asumimos que van a estar votando cerca del 60%, ¿verdad? Estamos hablando que 2.600.000, 2,5 millones. ¿Vos pensás que no supera el 60%? Yo me gustaría que sea más, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser cuanto menos un 60%, entre 60 y 70%, ¿verdad? De participación en el día de las votaciones. Decime, hay un tema que, si bien es fundamental y vos lo manejás bien, definitivamente la soja y la ganadería son pilares de la economía paraguaya. Estabilizan el tipo de cambio, incorporan divisas al país. ¿Qué planes tenés para la industrialización? Porque es un factor que da empleo. Sí. Y hay un problema muy serio en el Paraguay de la falta de empleo. ¿Qué querés hacer con la industrialización? ¿O te parece que es prioritaria o no en tu programa de gobierno? Fundamental. O sea, nosotros movernos hacia una economía de mayor valor agregado. O sea, no hay atajo en esto, ¿verdad? Esto desde Adam Smith estableció que todos los países que han podido transitar del subdesarrollo al desarrollo indefectiblemente pasaron por la industrialización, ¿verdad? O sea que este es un debate interesante porque Panamá es el primer país que está queriendo pasar del subdesarrollo al desarrollo, ser una nación desarrollada sin ser un país industrial, es una base de servicios, ¿verdad? Pero es todo un desafío que hoy se está discutiendo en el ámbito académico también. Pero yo creo que Paraguay tiene un potencial tremendo industrial y un encadenamiento productivo con la octava economía más grande del mundo, el Brasil, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no podemos, o sea, en ese proceso de industrialización tenemos que saber que la base de la industrialización va a ser el agro, la agroindustria, mayor valor agregado. Hoy Paraguay exporta cerca de 10 millones de toneladas de grano que se exportan a un valor de, no sé, 400, 500 dólares la tonelada, cuando podemos convertir proteína vegetal a proteína animal y exportarlo a 5.000, o sea, 10 veces más. Bueno, estamos con Santiago Peña. Hay dos preguntas, ya dejo ya colgando, picando, para que él vaya pensando después de la pausa. En primer lugar, hay un contrato colectivo de IPS que establece, consigna privilegios de una manera vergonzosa, desde mi punto de vista. En segundo lugar, se vienen las negociaciones de Itaipu. Después de la pausa, Santiago Peña nos da su punto de vista. Bueno, seguimos mirando lejos con el candidato de la ANR, Santiago Peña. A ver, hay una propuesta, ya no una propuesta, el Ministerio de Trabajo ya lo aprobó, un acuerdo colectivo en donde verdaderamente parece que las autoridades del IPS, los hermanos Bataglia, las autoridades del IPS, van en contrasentido a la historia. IPS se endeuda para pagar medicamentos, para pagar el sistema de salud que está colapsado, por un lado. Por otro lado, presentan un contrato colectivo que agranda el gasto administrativo de la institución. Ese va a ser tu manejo. Si vos fueras presidente electo o presidente en ejercicio, eso exige una ampliación presupuestaria.
Suponete que el Parlamento lo apruebe por una cuestión de populismo, apruebe esa ampliación presupuestaria. ¿Lo va a vetar o lo va a aprobar? Mira, yo estuve abiertamente en contra del pedido del crédito que hizo IPS, no porque el crédito sea malo, sino que no tiene forma de repago. O sea, hoy quien se endeudó, que es el Fondo de Salud, es un fondo deficitario. Tiene que estar gastando en medicamentos más de lo que ingresa en recursos cada año. Por eso se generó la deuda. Y mi planteamiento era, señores, vamos a resolver la deuda, pero veamos de dónde va a salir el dinero. Tenemos que reestructurar las fuentes de financiamiento, el ingreso que tiene el Instituto de Previsión Social. Entonces, por ese lado, creo que amerita... Pero si no pagar a los proveedores al ¿Cómo Estado, va a pagar la deuda después? No, pero aparte de eso, pero ¿cómo abastecer de medicamentos? Tenemos que repensar, el IPS tiene que formar parte de una gran reforma del sistema de salud pública. El ministro de Salud no puede más ser regulador y prestador, hay que separar una cuestión de gobierno, de gobernanza. La gobernanza está mal diseñada porque genera un conflicto de interés. Esto, Carlos, o sea que yo ya lo pensé en el año 2015 cuando me fui a Hacienda. Mi pensamiento fue, el Paraguay ya no va a progresar solamente con estabilidad macroeconómica, que es importante, pero conquistamos la inflación baja y estable, conquistamos los balances fiscales dentro de los límites, o por lo menos lo hicimos en ese momento. Entonces yo decía, ¿de dónde va a venir el progreso? El progreso va a venir del mejoramiento del capital humano, salud y educación. Me llevó a hablar en Uruguay con el presidente Tabaré Vázquez, me tocó hablar con el ministro de Salud, de conocer la experiencia. Y Uruguay en el año 2005 estaba en el mismo lugar donde estamos nosotros hoy. Y esos 15 o 17 años ya de experiencia nos permite sacar muchas cosas buenas, que es la que yo quiero implementar. ¿Qué va a hacer con el contrato colectivo? Entonces, en términos del contrato colectivo, primero que nada, yo no estoy a favor de la precarización laboral dentro del sector público. Muchas veces también se dice, no, los funcionarios públicos ganan demasiado. Nosotros tenemos que también entender que hay mucha diferencia dentro de los ingresos de los salarios de los funcionarios públicos. Nosotros tenemos que profesionalizar la carrera civil, nosotros tenemos que profesionalizar la función pública y tenemos que tener un esquema meritocrático que permita que los mejores se queden en el sector Estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué hacemos con el contrato? Y que yo te iba a tiene decir, que consigna tantos privilegios. Y yo te iba a contar, Carlos, a mí me tocó cuando estaba en el Banco Central tener que cuestionar algunos de los privilegios que tenían algunos sectores dentro del funcionariado del Banco Central. Por ejemplo, cuando una persona dejaba un cargo, se quedaba con los beneficios que estaban asignados al cargo. Y esto generó una discusión jurídica, fuimos a la Corte Suprema. Y la Corte ha sancionado siempre a favor del trabajador. Entonces nosotros tenemos no tanto un régimen legal, sino un orden jurisdiccional que es muy favorable para el trabajador. Entonces, correcto, pero si vos llegas ahora, sí. Llegas ahora, sos electo. Vamos a firmar nuevos contratos colectivos con beneficios que no estén, no. No, o sea, sí voy a trabajar en una carrera. Y no te animaría a servicio. decirle a Bataglia, como pasó con el gobierno de Horacio Cartes, al gobierno de Federico Franco, no tomen medidas, no lleven esto al Parlamento. Y no tengas duda que lo voy a hacer a partir del 1 de mayo, pero yo hoy no gané nada. No, claro, entiendo. O sea, a partir del 1 de mayo, mi idea es ganar el 30 de abril, a partir del 1 de mayo empezar ya a trabajar en una transición, por ejemplo, en el diseño del presupuesto. Vos sabés que el presupuesto se presenta el 1 de septiembre, un gobierno asume el 15 de agosto y obviamente en 15 días no va a ser el presupuesto. A partir del 1 de mayo voy a empezar a trabajar porque en el presupuesto es donde uno define sus planes de acción para los próximos años. Decime, la negociación de Itaipú es el anexo C, va a negociar todo el tratado, va emparejado del fortalecimiento holanda. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho el trabajo de Félix Sosa, creo que es un hombre que ha trabajado bien. Lo que te quiero decir es, ¿cómo va a negociar? ¿Va a negociar Itaipú? ¿Va a negociar solamente el anexo C? ¿Va a tener en vista el funcionamiento de la ANDE? ¿Cómo va a negociar ese contexto? Tomando un poco el nombre de tu programa, mirando lejos, ¿verdad? Yo quiero sentarme con el presidente Lula y diagramar con él cuál es la relación bilateral para los próximos 50 años. Ahora se cumplieron 50 años de la firma del tratado. Y sin embargo, nosotros hoy estamos pensando en el hoy, en el mañana, en el año siguiente. No, hay gente que pensó para los próximos 50 años. Entonces, yo creo que nosotros estamos obligados a repensar en este momento cuál es el rol de la relación bilateral donde Itaipú es un ítem de una relación
Y voy a repetir, estamos hablando de la octava economía más grande del mundo y es nuestro mayor socio comercial. Lo mismo quiero pensar en el ámbito del Mercosur. Ahí hiciste unas declaraciones que a los argentinos parece, a algunos les gustó, a otros no les gustó. Sí, obviamente, Carlos, cuando uno dice algo, siempre está el riesgo de decir que bárbaro, les humilló, les trató a haraganes. Yo nunca dije eso. O sea, cuando yo hablo que se ha matado la cultura del trabajo, es que la política pública tiene una responsabilidad. Así como te decía Thaler, hace que desde el Estado vos podés empujarle al ciudadano que tome una cierta posición. Cuando vos pones una inflación del 100%, cuando tenés un sistema tributario que es cuasi, ¿cómo que se dice? Confiscatorio. Y tenés un régimen de una red de protección social que te hace dudar entre trabajar o recibir un plan, el mensaje es no trabaje, desalienta el trabajo. Y lastimosamente esto ocurre no de este gobierno. O sea, mi padre en el año 76 trabajaba en la Argentina y mi madre haciendo tortas ganaba más plata que mi papá. Lo cual dijo, esto no tiene ningún sentido. O dejo de trabajar o nos vamos a Paraguay. Y vinieron a Paraguay en el año 76. Mi madre argentina. O sea, el afecto que yo le tengo al pueblo argentino es entrañable. Sufro con la Argentina, porque también sé de esa Argentina de 1920, que era la quinta economía más rica del mundo, a lo que es hoy. Es triste ver eso. Si fueras electo presidente, te vas a encontrar un escenario internacional en donde tenemos un Paraguay, porque hay alguna cuestión que sí es real, si fue algo permanente, persistente en la política exterior de Mario Abdo Benítez, es acrecentar la presencia norteamericana en el Paraguay. Nosotros somos hoy una isla de los Estados Unidos en el Paraguay. O sea, yo creo que somos un país de soberanía relativa. Y esto lo digo no para que me digan cartista, porque yo creo que un país no puede, en un país no puede claudicar su voluntad de ser soberano, en primer término. O sea, claro, eso, y lo he defendido en su debido momento. Pero va a tener un escenario, le va a tener al sur en la Argentina un peronismo que, digamos, pone el acento en la izquierda. La calle Pou, que es un país muy pequeño, Uruguay, que va a tener un poco, tiene algo de tu perfil. Brasil, que es líder, tiene un líder de izquierda, que ahora tiene barcos iraníes en Río de Janeiro. Tenés un presidente de Bolivia de centro izquierda, tenés un presidente colombiano que es muy chicharachero, que habla mucho, que se define como un hombre de izquierda. Tenés en Chile un joven así de 35, 36 años que juega también a un proyecto de izquierda que tampoco está haciendo grandes reformas. Y Perú tiene un país extremadamente inestable, que no sabemos qué va a pasar en Perú con 60 muertos. Tu perfil, tu figura, tu trayectoria, tu política internacional prioriza Mercosur, prioriza la relación bilateral, como Mario Abdo priorizó la relación Estados Unidos-Paraguay, o vos vas a tener una visión continental en donde le digas a Brasil, a Lula, que está en la centro izquierda, un entendimiento. ¿Cómo te vas a manejar? ¿O te vas a manejar en un esquema? Yo voy a jugar un rol protagónico en las relaciones internacionales. Voy a trabajar para posicionar a Paraguay en el concierto de las naciones, en los foros más amplios posibles, a nivel mundial, a nivel regional. Quiero ser... O sea, vas a ser un presidente que ejerce política exterior. Sí. No tengo ninguna duda. Pero te pregunto, el hecho de que asumas responsabilidad de política exterior, que me parece bien. Sí. Una vez Pablo habló de la diplomacia. Anhelo pero y te vas al cuero. A ver, Nixon le tenía a Kissinger de secretario de Estado. ¿A vos te vas al cuero? Te pregunto, ¿tenés un canciller de peso para digamos, tu gestión de diplomacia presidencial que quieras hacer? Yo creo que los cargos ministeriales son importantes. Yo creo que el equipo es fundamental. Pero creo que nada sustituye al presidente de la República, al perfil del presidente de la República. Yo creo que un buen canciller es siempre importante, pero un buen presidente es mucho más importante que un buen canciller. Entonces yo quiero ejercer con todas mis habilidades, con todo mi conocimiento, con toda mi experiencia, el rol de esa diplomacia presidencial, de posicionar al Paraguay, que se escuche la voz del Paraguay en todos los foros y que esa voz sea la voz que articule cambios profundos en un Mercosur, cambios profundos en una integración de las Américas, ¿verdad? Una integración no ideológica. Yo no quiero ideologizar nuestras relaciones. Yo puedo respetar las posiciones ideológicas de todos los presidentes, finalmente son decisiones de los pueblos que toman, ¿verdad?
pero yo creo que claramente hay un interés de integración. La integración no responde a un objetivo ideológico. La integración, no sé, la de Simón Bolívar, la de José San Martín, capaz que era la hermandad entre los pueblos, pero hoy yo te puedo decir que está demostrado que Asia es una región mucho más próspera por la integración que tienen esos países en Asia. Y América Latina tiene estos vaivenes económicos mucho más abruptos por la falta de integración económica. O sea, tiene sentido económico, político y social una mayor integración, aún respetando las diferentes visiones ideológicas. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a ser franco, te veo como un, en la hipótesis de que sea electo, un presidente preocupado en la agenda de políticas públicas, muy importante, técnico, muy en las cosas del tecnicismo de la gestión, pero sin embargo la política paraguaya es un yaboray. ¿Quién se va a encargar de todo eso? Porque convengamos una cosa, vos podés ser premio Nobel, Sí. electo presidente de la República, podés ser el que tenga la idea más clara, pero la política paraguaya es el canibalismo diario, cotidiano. Sí. O sea, la política Es la paraguaya... lucha de intereses, o sea, pero somos seres humanos. se maneja por la relación amigo-enemigo. Sí. Entonces la pregunta es, vos vas a estar acá, de alguna manera en las nubes, y acá está la realidad, que es una realidad sombría. La política paraguaya ha demostrado ser sombría, miserable, malagradecida. No, pero yo ¿Cómo creo- va a pero yo manejar, creo, Carlos, cómo manejar los dos pero, niveles? a ver, Carlos, yo creo que la política es una actividad que expone al ser humano en su estado más natural, en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Y nosotros, digo nosotros, la sociedad, los medios de comunicación, exponemos, porque el ser humano también tiene una atracción hacia el morbo, hacia el crimen, hacia todo lo que es malo, exponemos, sobreexponemos, y muchas veces tendemos a esconder lo bueno, que yo creo que tiene. Entonces yo creo que tenemos que tratar de rebalancear un poco qué es la política. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ser? Te repito, a ver, y Carlos, vos me hablas ahí- de la gestión Sí. pública, pero después tenés la gestión política, en donde Mira, tenés que hace- domesticar a 25 animales que te van a venir a pedir aduana, que te van a pedir tráfico Carlos, de influencia. Hace 5 años, o un poco más, hace 6 años, yo estaba convencido que tenía el conocimiento técnico para administrar el Estado, pero carecía de las condiciones políticas. Carecía absolutamente, ¿verdad? Hoy te digo que tengo ambas. Tengo el conocimiento técnico de la administración del Estado y la praxis política, porque la política es praxis, no hay una escuela de la política. Y tengo la praxis política. Con 44 años tengo toda la experiencia política que quisiera, no. Probablemente el Santiago con 49 años y después de la presidencia va a tener mucha más experiencia política. El Santiago, porque yo me veo así, cuando tenga 70 años, me veo activando en política desde un ámbito diferente y probablemente voy a haber acumulado una experiencia tremenda como ninguna otra persona en el Paraguay. Pero hoy tengo la oportunidad a los 44 años y me siento capaz de asumir un desafío que voy a tener que demostrar, como el desafío que asumí a los 32 años como director del Banco Central, que vos sabés, no es lo lógico nombrar a un economista a los 32 años, como no es lógico designar a un ministro de Hacienda a los 36 años, y tenía que demostrar que podía cumplir. Y creo que nadie ha podido decir, sabes que Santiago no estaba a la altura de haber ejercido liderazgo dentro del equipo económico, dentro del Consejo de las Empresas Públicas, de haber llevado adelante yo una agenda. Yo planteé, yo diseñé, yo defendí esa agenda que te puedo decir, Carlos, ha sido tremendamente exitosa, al punto que fuimos el primer gobierno de la historia que pudo vetar un presupuesto, que es uno de los temas de conflicto político, y le convencimos a la mayoría de la Cámara de Diputados que acompañe ese veto, por primera vez en la historia, y repetimos un presupuesto. ¿Vas a establecer, vas a querer lograr enseguida el respeto a la ley de responsabilidad fiscal? Claro, ahí, bueno, yo vengo ya trabajando hace varios años. En ese sentido le había pedido el asesoramiento y la ayuda de un gran economista chileno, Felipe Larraín, Bueno. que me ayudó a diseñar la segunda generación de una institucionalidad fiscal, que no es solamente la ley. Creamos un consejo fiscal asesor, creamos una figura donde se tienen que diseñar políticas fiscales de largo plazo. El proyecto está listo, se presentó al Parlamento. Yo no estoy de acuerdo con la versión que presentó este Poder Ejecutivo. Yo voy a plantear algunos cambios a eso. Y sí, creo que tenemos que tener una ley y tenemos que cumplir. Porque yo cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de Horacio, podíamos gastar más. Teníamos financiamiento, teníamos proyectos para poder financiar y acelerar su ejecución.
pero para nosotros era mucho más importante respetar la institucionalidad fiscal que había iniciado en el gobierno en el 2013. Un poder judicial sometido establece el maridaje, se empareja la corrupción y la política. Es complicado lograr la gobernabilidad porque le tenés que cortar el chorro a los perros. Le tenés que cortar porque muchos, digamos, se alimentan de las tetas del Estado. De diferentes formas. ¿Cuál va a ser tu actitud con la corrupción? Descubrís un caso de corrupción, pero resulta ser que hay gente que tiene peso político. ¿Vas a ser radical? Sí. ¿Vas a tomar la decisión que es necesaria? ¿Vas a empezar un proceso en la fiscalía? Si vos encontrás que algún funcionario tuyo, digamos, cometió irregularidades. El proceso en la fiscalía lo tiene que iniciar la fiscalía, claro, que forma parte de otro poder del Estado. Pero la fiscalía, a ver, desde el ámbito ejecutivo hay varios sectores en donde se puede. Tenemos la Secretaría Anticorrupción, que hoy está dibujada, esa es la realidad. Tenemos la Auditoría del Poder Ejecutivo. O sea, yo voy a utilizar, porque esto es una cuestión de tener esta política del garrote y la zanahoria, ¿verdad? No puedes solamente pegar, también tenés que generar los incentivos. Entonces yo creo que generar los incentivos, premiar a aquel que hace bien, pero también el que hace bien tiene que saber que el que hace mal tiene que ser castigado. Si no, los seres humanos nos movemos en base a incentivos. Tenemos un minuto. Algunos especulan que en marzo llega el pedido de extradición. Si sos electo presidente, se va a tratar en tu periodo. El pedido de extradición de Horacio Cartes. Sí. Es una especulación, un rumor, un chisme, no sé. Un dime y diretes. Sí. ¿Qué va a hacer vos al respecto? Y mira, esto no cae en competencia del Poder Ejecutivo. Esto es un procedimiento del Poder Judicial. Entonces, a ver, ¿voy a tratar yo de torcer la posición del Poder Judicial? Absolutamente no. Ni en este ni en ningún otro caso. O sea, yo reconozco y yo hablo de esto de una manera abierta. A mí me une un lazo de afecto, de gratitud, me une un lazo de una visión compartida sobre el Paraguay que nosotros podemos construir con Horacio Cartes. Pero mi responsabilidad como presidente de la República es mucho mayor que Horacio Cartes. Es mucho mayor. O sea, digamos, te pregunto, andarivel separado, el afecto andarivel separado. Totalmente, bueno, yo creo que eso es lo que amerita una persona. ¿Qué te dijeron los gringos? ¿Qué te dijeron los gringos? La conversación es una conversación donde ellos me permiten a mí explayarme en quién soy, de dónde vengo y qué quiero hacer. Y la conclusión es que yo soy mi propia persona. Santi Peña, candidato a la presidencia del Partido Colorado. Veremos qué pasa. Gracias por venir al programa. Gracias, Carlos. Gracias.